Bueno, pues el estudio de hoy se llama Dos cosas que nunca debes olvidar. Y lo primero que quiero decirles es que es muy importante que todas las personas sepan su posición y su misión. Si, por ejemplo, eres un futbolista y te toca jugar de portero, pues es muy importante que ocupes la posición que te toca jugar, porque si te vas a meter goles, una catástrofe va a ocurrir en tu equipo. Si eres un piloto de avión, pues no se te puede ocurrir ir a servir las bebidas en medio del vuelo porque algo catastrófico ocurriría. Si eres un cirujano, no se te puede olvidar tu posición en medio de una cirugía y decir, yo quiero ser director del hospital o yo quiero hacer la limpieza porque algo catastrófico seguramente ocurriría. Entonces, es muy importante que todos conozcamos nuestra posición y nuestra misión. Entonces, esas son las dos cosas que nunca debemos olvidar. ¿Cuál es tu posición en la vida y cuál es tu misión en la vida? Hoy vamos a entrar al estudio del Evangelio de Marcos. Y antes de estudiar cualquier texto en la Biblia, tú tienes que leer lo que antecede y lo que le sigue. Es decir, nunca puedes tomar un versículo aparte o un pasaje aparte. Es muy importante estudiar el contexto. Y el contexto es qué pasó antes y qué pasó después. En este caso es muy importante estudiar qué pasó antes, nada más que nos enfrentamos a un problema. Estamos en Marcos, versículo 1, capítulo 1, entonces antes aparentemente no tienes nada, pero no es verdad. Sí hay algo antes de Marcos, capítulo 1, versículo 1, y no es Mateo. Si nos situamos en el contexto histórico, el último libro que se escribió en la Biblia en el tiempo que Juan Marcos escribió el Evangelio fue Malaquías. Los judíos en esa época tenían su Biblia completita de Génesis a Malaquías. Esa era su Biblia y terminaba en Malaquías. Es lo último que ellos tenían y ese libro se escribió unos 400 años antes de que Cristo naciera. ¿Y de qué trataba este libro? Este libro trataba básicamente de dos avisos, el aviso de juicio y del aviso de salvación. En ese entonces, en los tiempos de Malaquías, ojo, 400 años antes de Cristo, Dios ya estaba harto, y literalmente así dice la Biblia, estaba cansado de que le cuestionaban si Dios existía o no, le cuestionaban si Dios los amaba o no. Los sacerdotes se enriquecían ilegalmente a costillas del pueblo. Estaba lleno de corrupción, había muchísima gente que se casaba con gente que no se debía casar, trataban mal a su prójimo y su adoración en general era una adoración hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, yo voy a poner un alto a todo esto, pero antes de poner un alto, yo voy a hacer esto. Y lo pueden ver en Malaquías 3.1. Vayan a sus Biblias, por favor, en Malaquías 3.1 y van a leer este texto que es muy importante para nuestro estudio de hoy. Si por ahí alguien me da una señal cuando ya lo tenga, excelente. Qué rápida, porque tú tienes Biblia digital. Y lo estoy... Malaquías 3.1. Dice así Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo que Dios estaba diciendo aquí es que Él iba a mandar a un mensajero antes de que Él viniera. Dios iba a venir a la tierra a poner juicio. Dios iba a enviar a su Mesías. Ellos sabían que el Mesías tenía que ser Dios, pero antes de que Él viniera, Él iba a enviar un mensajero. ¿Por qué es importante tener en cuenta el mensajero? Los mensajeros en la antigüedad tenían una función. Iban adelante, iban primero que el rey, iban quitando las piedras del camino, iban limpiando el camino e iban anunciando, ahí viene el rey, ahí viene el rey. Esa era su función. Entonces, antes de la llegada del Mesías, Dios iba a enviar un mensajero delante de él. Pero la historia en Malaquías no termina aquí, todavía Dios dijo algo importante. Pásense al capítulo 4. En el capítulo 4, Dios dice exactamente lo que va a hacer.
va a enviar juicio. Solo puse los primeros 2 versículos que dicen, porque he aquí, viene día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Va a haber juicio sobre los malvados. Y va a haber salvación, lo leen ustedes en los versículos 3 y 4, para todos aquellos que confían y tienen fe en Dios. Ahora, en el versículo 5 se desata tal vez la declaración más importante de todo el Antiguo Testamento, me atrevo a decir, porque dice Malaquías, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, Dios enviaría a Elías. ¿Se acuerdan que Elías subió? Sí, en su Biblia van a encontrar la historia de cómo Elías se fue con todo y chanclas al cielo. Bueno, quítenlo de las chanclas, pero se fue vivo al cielo. Entonces, él regresaría, dice aquí, de alguna manera, regresaría antes de que el día de Jehová grande y terrible suceda. Entonces, en este contexto, los judíos estaban esperando un mensajero que les avisara que venía el Mesías. Dios estaba cansado de que ellos estaban revolcándose en sus pecados, pisoteando el nombre de Dios, pero ellos sabían que Dios enviaría al Mesías y el Mesías vendría a salvarlos, a salvar a los buenos y a castigar a los malos de alguna manera, ¿no? Literalmente dice que aquí los malos iban a ser quemados como estopa. Entonces, antes de que esto sucediera, llegaría Elías. Con esto en mente, ya podemos entonces ir al versículo 1 de Marcos. Vamos a Marcos 1:1. Entonces, dice el texto. Ay, moví mi presentación, perdón. Ok. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vemos principio del Evangelio y aquí la primera palabra que salta a nuestra vista tiene que ser forzosamente la palabra evangelio. La palabra evangelio, ustedes habrán escuchado que son buenas noticias, son good news, pero buenas noticias, ¿por qué? Para los romanos, la palabra evangelio significaba buenas noticias del emperador. Cuando un heraldo, que eran los que salían a predicar las buenas noticias del reino, salía a las calles a decir, Evangelion, buenas noticias, el rey tiene buenas noticias para ti. A lo mejor él decía, buenas noticias, se reunía el pueblo y decían, ¿qué pasó? Ha nacido el hijo del rey. Y todos, bravo, genial, nació el hijo del rey. Ahora, esto eran las buenas noticias para los romanos. Entonces, imagina ahora que Marcos está diciéndoles, este es el principio de las buenas noticias, no del rey, sino de alguien más grande, de Jesús el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto es una presentación magnífica para el Evangelio, porque él va a empezar a narrar todo lo que sucedió y todas las acciones que sucedieron para que nos diéramos cuenta cuál es la buena noticia de Jesucristo el Rey, de Jesucristo el Emperador. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la buena noticia? Vamos a ver el versículo 2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, es decir, el libro de Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este texto lo acabamos de leer. Es el texto de Malaquías. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y acá a lo mejor alguien dirá, ajá, acá hay un error en la Biblia, porque la Biblia dice que es Isaías, pero tú me estás diciendo que es Malaquías. Primero, nosotros no somos nadie para decir, retroceder en el tiempo y citar o darle clases a Marcos de cómo citar la Biblia. No es así no funciona. Se acostumbraba en la antigüedad que si ibas a citar a dos profetas,
citaras al profeta más prominente o al que había escrito más o al más famoso. En ese entonces, el más prominente era Isaías. En sus Biblias ven que escribió 66 capítulos, así están divididos. Y vemos entonces que la segunda parte sí pertenece a Isaías. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está diciendo Marcos es, viene un mensajero, el cual va a preparar el camino delante del Mesías. Es la voz que clama en el desierto, es el que va a preparar, es el que llama a la gente a que enderecen sus sendas y preparen el camino para el Señor. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque hasta ahorita no nos ha dicho quién es ese mensajero, quién es esa voz. No quiero que nos vayamos sin ver la cita de Isaías. Vayan a Isaías 40, por favor. En Isaías 43, que mientras lo buscan les platico que este libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes de que Cristo naciera. El pueblo necesitaba esperanza, estaban hundidos en la perdición, en el exilio y necesitaban escuchar palabras de aliento y Dios les dice, pónganse abusados y paren oreja porque van a escuchar una voz que clama en el desierto. Y cuando ustedes escuchen esa voz que clama en el desierto, entonces preparen su camino, enderecen sus sendas porque ya viene el Mesías. Literalmente dice el Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, la idea es que enderecen el camino una vez que escuchen la voz que clama en el desierto. Hay una voz que va a gritar en el desierto. Esto de clamar es gritar. Va a gritar en el desierto. Viene el Mesías, arrepiéntanse. Ahora, ¿quién era este mensajero? Malaquías habló de él, Isaías habló de él. ¿Quién era el que iba a preparar el camino del Mesías? ¿Quién era el que iba a quitar las basuritas del camino? ¿Quién era el heraldo que iba a gritar, ya viene el rey? Sin duda, la Biblia nos contesta hoy, era Juan el Bautista. Juan el Bautista se convirtió en el mensajero, en la voz, en aquel que prepararía el camino, y Juan el Bautista el que llamaría al arrepentimiento a la gente antes de la llegada de Cristo. Ahora, veamos el versículo 4 y ahí está la respuesta. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan llegó a ser esta voz y Juan, déjame poner la presentación, ahí está. Entonces Juan bautizaba en el desierto y llamaba al arrepentimiento. Este llamado de Juan, primero, este Juan no lo confundamos, no es el discípulo, no es el apóstol. Este Juan es Juan el Bautista, que era un poquito mayor que Jesús nada más por unos meses. No los vayan a confundir, es muy importante. Este Juan es el mismo que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y brincó cuando María fue a visitar a Elizabeth. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es Juan el que se convirtió en la voz que llamaba al arrepentimiento. Que dicho sea de paso, el arrepentimiento es la palabra metanoia, que implica un cambio en el estilo de vida. Cuando un profeta llamaba al arrepentimiento, no llamaba al pueblo a llorar, no llamaba al pueblo a darse golpes de pecho, llamaba al pueblo a que cambiara su vida, abandonara su pecado y entonces se comportara correctamente ante los ojos de Dios. Muchas veces al día de hoy seguimos confundiendo arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es un sentimiento, no lo confundamos, hermanos. El arrepentimiento, en cambio, es una acción, es algo que sucede.
El apóstol Pablo nos explica qué es el arrepentimiento. Miren, vayan a Efesios 4:28 y van a darse cuenta de cuál es el mejor ejemplo de arrepentimiento que él maneja. Efesios 4:28. Búsquenlo en sus Biblias. ¿Ya están por ahí? A ver. Hay un archivo, ¿no? Ah, es Lili. Bueno, luego platicamos. Entonces, en Efesios 4:28 vemos que el ejemplo de arrepentimiento dice, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, el que robe, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es muy importante porque fíjate que dice, no dice, el que robe, el que robaba, llore mucho, ¿no? El que robaba, ¿cómo les diría yo una palabra de sentimiento? Sí, que llore mucho, que se sienta mal, que se acueste en su cama deprimido. No, 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 no. Dice, el que robaba, no robe más. Pero además no solo que no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, es decir, lo que agrada a Dios. Pero además no dice para él mismo, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ese es el mejor ejemplo de arrepentimiento que te incita a la acción, a cambiar diametralmente tu vida de lo que estás haciendo a lo que no debes hacer y además llevarlo a una acción buena ante los ojos de Dios. Bueno, regresamos al texto entonces. Juan llamaba a este arrepentimiento. Juan no llamaba a llorar a la gente, llamaba a arrepentirse. Juan, ya vimos entonces que no solo era la voz, el mensajero, sino que también era valiente. ¿Por qué era valiente? Yo te digo, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de decirle a alguien que está en pecado, que está haciendo mal las cosas y no se lo dices? Porque te da miedo que te deje de hablar, te da miedo perder su amistad, te da miedo que te vea mal. Juan era valiente. Juan los llamaba y les decía, tú estás en pecado. En una ocasión lo hizo con un rey y le costó la vida. Entonces, es importante que consideremos y veamos la vida de Juan ahora y nos concentremos en ver estos atributos que él tenía porque van a ser muy importantes para nuestro estudio. El mensajero, la voz, era la valiente, era un hombre que se enfrentaba con los pecadores y les decía las cosas que estaban haciendo mal. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es impresionante. Una cantidad increíble de gente dejaba sus animales, dejaba sus casas, dejaba sus trabajos, iba a escuchar su predicación, iba a admitir sus pecados, porque dice confesando sus pecados, admitía que se había equivocado y eran bautizados por él en el río Jordán. Ahora, ¿te imaginas el nivel de fama que él tenía? Una cosa impresionante. O sea, si hablamos, por ejemplo, de los tiempos de hoy, él tenía cientos de fans porque soy yucateco, son fans. Tenía fans, tenía seguidores, la gente iba a verlo. Él, imagínate, tú estás contento con tus 10 likes en Facebook, él tenía miles. Estamos hablando de que toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén iban a verlo. Y saben que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar y las multitudes se iban con Jesús, en una ocasión, esto lo pueden leer en Juan 3 con más detenimiento, sus discípulos se acercaron y le dijeron, pero Juan, la congregación se nos está yendo, míralos, todos están yendo con Jesús. Él no se aferró a la fama y él lo que dijo es necesario que él crezca, pero que yo mengue, es decir, que
Señor crezca y que yo me haga más chiquito. ¿Nos vamos a quedar sin congregación? Claro, la congregación es del Señor. Lo que Juan decía era, yo reunía a esta gente para el Señor. Es decir, yo soy el amigo del novio, pero el novio es él. Entonces, él es el titular aquí. Y dense cuenta cómo llegamos a otro atributo de Juan. Juan era una persona humilde, fue una persona que no se dejaba dominar por la fama, ni se le cegó los ojos con el poder de ver a tanta gente. ¿Se imaginan a tanta gente llevándole regalos, invitándola a banquetes, probablemente llevándole joyas, y él se mantuvo en humildad? ¿Y cómo sé esto? Mira el versículo 6. Mira qué dice el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y dices, ¿what? ¿Pelo de camello? Espérame, en esa época ya existía el lino, ya existían las prendas púrpuras, ya existían, hagan de cuenta, la ropa de marca, y él prefería vestirse de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura para sujetar la piel de camello que tenía encima. Este es un ejemplo de humildad, de sencillez, de alguien que estaba completamente entregado al Señor. Y acá vamos a hacer una pausa para irnos al Antiguo Testamento. ¿Quién más estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero? ¿Quién más? No. Vamos a Segunda de Reyes 1. Segunda de Reyes 1, del 7 al 8 nos va a dar la respuesta. Yo fui más rápido, Regina, lo puse en pantalla. 1, 7, 8. Pero es importante que lo busquemos en las Biblias. ¿Quién estaba vestido así? Esto tendría que ser una señal para los judíos. Dice Segunda de Reyes 1, 7 y 8. El rey estaba preguntando a sus súbditos, en el contexto esto es, ¿cómo era aquel varón que encontraron y les dijo tales palabras? Porque, por cierto, les dijo que les iba a ir muy mal. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, ya sé quién es Elías Tisbita. Aquí la historia tiene que ser dar un golpe así como en las telenovelas, ¿no? Cuando ponen la música dramática. Elías Tisbita. Así reconocían a Elías. Así reconocían a Elías. ¿Y se acuerdan cómo empezamos este estudio? ¿Quién iba a llegar antes de la venida del Señor? Elías llegaría antes del gran día de la venida del Señor. Juan era este Elías esperado. Es increíble, ¿no? Elías vivió unos 850 años antes de Cristo. Y era muy raro que vistiera así. Ahora, imagínate a Juan vestido de pelo de camello. Bueno, sería como ver a alguien vestido hoy de pelo de camello, así de raro. Pero no era por llamar la atención, era un tema de sencillez, era un tema de dependencia del Señor, era un tema de cuidar el corazón también. Y era un tema, de acuerdo a lo que hemos visto, para que lo identificaran también como Elías. Pero la gente no lo hizo. Veremos más adelante en el Evangelio que la gente no lo hizo y al contrario, lo mataron. Seguimos en el texto. ¿Y qué comía? Miren qué interesante. Su alimentación. La alimentación de Juanito. No solo se vestía de pelo de camello, sino que además él comía langostas y miel silvestre. Y cuando dices langostas en tu Biblia, no vayas a pensar, por favor, que son esas a la mantequilla, el platillo carísimo. No, 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 no. Estamos hablando de langostas, de un grillo. Comía saltamontes, si lo quieren ver así, una especie de saltamontes. Estas langostas son unos insectos que seguramente mi hermano nos va a poder platicar al rato más al detalle
de esto porque es un biólogo de tierra. Es de langostas, son un insecto que se mueve en masa y pueden destruir cultivos en muy poco tiempo. Pero entonces imagínense a Juan. Juan, ¿vas a desayunar? Sí, claro. ¿En qué desayunas? Langostas con miel. Ok. Y entonces remojar así la langosta en la miel y luego metérsela a la boca, ¿no? Y hacer el crunch así. ¿Se imaginan ese? O no sé. Y luego en el almuerzo, pues miel con langostas, porque ya había comido langostas con miel en el desayuno y seguían, pero ahora no las iba a remojar, a lo mejor nada más les iba a echar la miel así nomás tantito y luego, pero el crunch seguramente era el mismo. Bueno, pero no nos centremos tanto en la dieta. ¿Por qué la dieta era así? Bueno, ¿dónde encontraría langostas? Seguramente debajo de las piedras, seguramente en el campo, en el desierto. Esta es una langosta del desierto. Esto es dependencia a Dios al 100%. Juan modeló a la gente con su forma de vivir cómo debemos depender del Señor. Él confiaba que encontraría miel, porque era miel silvestre, no era en sus, ¿cómo se llaman? Apiarios. Apiarios, no eran los apiarios, era miel silvestre. Langostas, pues nunca les haría falta, vestido tampoco. Entonces, mucha gente hoy trata de acumular cosas en la vida, cosas materiales, tiene un guardarropa muy grande o tiene una alacena llena de comida para sentirse más tranquilo o más amado en el caso de la ropa o más atractivo, pero toda esta frivolidad solo lleva a la destrucción y Juan modeló cómo deberíamos vivir y él predicó con el ejemplo y le predicó con el ejemplo a sus hermanos judíos. Y hablando de predicar, miren qué predicaba. Esta predicación era una proclamación pública, era gritar a gran voz. Él decía y gritaba a gran voz, viene tras de mí. Qué interesante. Si es el mensajero que hablamos en Malaquías al principio del estudio, entonces él estaba diciendo, yo soy el mensajero, yo soy la voz, porque detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Y esto es importante porque él no estaba exaltándose por encima de nadie. Y de nuevo vemos otra vez la humildad de Juan. No solo predicaba con el ejemplo como vimos, sino que era una persona muy humilde y consciente de su posición. Él sabía su posición, que fue con lo que empezamos también hablando, que todo cristiano y toda persona debe saber su posición y su misión. Él sabía su posición y su posición no era estar arriba del que era más poderoso que él, ni tomar su lugar, solamente abrirle camino. Y sabía cuál era su misión. Y hablando de la posición de Juan, miren cómo se veía él. Él decía, a quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Literalmente en sus Biblias dice, a quien no soy digno de desatar encorvado, es decir, inclinarme. ¿Y qué pasa cuando te inclinas? Cuando te inclinas tú no ves a alguien a los ojos. Pero lo que está diciendo Juan aquí es que yo no soy digno, Señor, de tocar tus pies. Yo no soy digno ni siquiera de desatar tus sandalias. Yo no soy digno de mirarte a los ojos. Yo no soy digno de inclinarme ante ti siquiera, porque soy indigno, soy pecador y tú eres Dios y tú eres perfecto. Y así es como yo te veo. Tú eres eterno, yo soy finito. Entonces, ¿por qué era importante mencionar esto? Porque en la época en la que ellos vivieron, pues no había calzados y no había carreteras, no había caminos, todo era muy sucio y andaban en sandalias. El criado de más bajo nivel era el encargado de cuando llegara su amo del campo, le desatara las sandalias, le lavara los pies, seguramente les quitara el lodo, el polvo. Lo hacía el criado de más bajo nivel. Él decía, yo ni siquiera soy digno de hacer eso, porque es un privilegio para ese siervo servirte así. Yo ni siquiera puedo hacer eso. Hay gente que diría, qué humillante que una persona le desate las sandalias a otro y se las limpie. Él decía, yo ni siquiera puedo, no llego ni a ese nivel de siervo.
es interesante ver cómo Juan el Bautista se consideraba a sí mismo indigno de tener esa tarea. Y vean cómo termina el texto que vamos a ver hoy. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Miren, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tienen que ver estos 8 versículos el día de hoy? Las dos cosas que no debemos olvidar es tu posición y tu misión, y esas han estado claras, y vemos cómo Juan nunca olvidó su posición y su misión. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? ¿Cómo aplica a nuestras vidas? Primero, te voy a decir lo primero. Lo primero es, el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Y aquí tienes que decir un amén muy fuerte. El llamado al arrepentimiento que Juan hizo a los judíos sigue vigente, pero ahora aplica para ti y para mí. El llamado al arrepentimiento es cambia tu estilo de vida. Es arrepiéntete de lo que estás haciendo. Este es un buen momento cuando finaliza el año para darte cuenta qué tan falso has sido en tu adoración. Este es un buen momento para darte cuenta cómo has llevado una vida adúltera, a lo mejor buscando pasiones o buscando placeres prohibidos o buscando enriquecimiento en donde no debías, desenfocado de lo que verdaderamente quiere Dios. Él prometió, lo vimos en Malaquías, que enviaría juicio y justicia y salvación. Él ya envió la salvación y la envió por medio de Cristo. Y hoy tienes esta posibilidad de tomar esta salvación de Cristo. Porque fuera de esto, lo único que queda por cumplir, porque Dios cumpla, es el juicio. Y vemos cómo en Malaquías prometió que los malos, todos los que no creen en Él, serán quemados en el fuego como estopa. Básicamente no tienes muchas opciones. Entonces, este es el primer asunto que te quiero decir el día de hoy. Arrepiéntete y cambia tu manera de vivir. El segundo asunto que quiero platicarte es que admiraste a Juan, sabes, a la mayoría de la gente le preguntan, oiga, ¿cuál es el mejor hombre en la Biblia después de Cristo? Muchos podrían decir, pues es que el apóstol Pedro, imagínate, él estaba al mando prácticamente de los 12 y luego se reconcilió con Cristo y él era el primero, etcétera. Otros podrían decir, no, pues Pablo escribió muchos libros de la Biblia. Pero el Señor Jesucristo, que es la opinión que verdaderamente importa, ¿qué opinó el Señor Jesucristo de Juan el Bautista? Opinó esto, lo puse en sus pantallas, Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres, es decir, de entre todos los que hayan nacido de una mujer, es decir, todos los hombres y mujeres también, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Wow, y lo puse en rojo. Él es Juan, es el ejemplo a seguir después de Cristo en cuanto al modelo cristiano. Pero el más pequeño en el reino, es decir, Cristo mismo, es mayor que él. Es increíble lo que puede hacer el Espíritu Santo porque él estaba lleno, contamos con el Espíritu Santo el día que creímos. Si eres cristiano, tú puedes ser igual de valeroso que fue Juan, igual de humilde, igual de sencillo. Tú puedes y tienes la obligación de ser la voz que clama en el desierto, en este desierto espiritual que es nuestro mundo, de llamar a la gente al arrepentimiento con valentía y de decirles, el Señor viene pronto. El llamado que nosotros tenemos hoy es un llamado similar al de Juan. Somos nosotros los que tenemos, todos los cristianos, somos los encargados o tenemos la misión de predicar a Cristo resucitado. Entonces, el llamamiento sigue, el llamamiento al arrepentimiento, porque el juicio venidero está a la puerta de la esquina, ya está ahí, es inminente, en cualquier momento sucederá. Y fíjense algo que quiero compartirles y me quedo con esto y quisiera que se quedaran ustedes también con esto en sus corazones. Juan no hizo ningún milagro.
Ninguno. Hay mucha gente hoy que está buscando milagros. Miren, miren lo que dice la Biblia acerca de él. Juan 10:41. Lo puse en pantalla. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, es decir, de Jesús, era verdad. Imagina el gozo en tu corazón cuando un día todos vean a Cristo, cuando Él se manifieste, y entonces pase un flashazo en su mente y digan, Regina, la verdad, ningún milagro hizo, pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. O qué milagro hizo, pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Qué gozo en el corazón de todos aquellos que con valentía y con el poder del Espíritu prediquen a Cristo y compartan a Cristo. Creo que es buen momento para que este año, si no lo hiciste, el próximo año, si Dios quiere, te pongas como meta seguir estos pasos, seguir a Cristo, seguir a Juan, ser la voz, ser el mensajero, ser aquel que clama en el desierto. Hermanos, Dios les bendiga. No hagan muchos milagros, pero sí prediquen, prediquen a Cristo y todo lo que hablen del Señor que sea verdad, si está en sus Biblias. Entonces, este es el mensaje de hoy, el último del año, y pues vamos a compartir, vamos a escucharlos porque ya teníamos un ratito haciendo pausa por múltiples razones. Entonces es muy bueno que nos veamos y que estemos aquí. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, Regina? Pero ven aquí, para que hables. Ven aquí, ven aquí. La tengo acá, pero solo que no logré escuchar. Para que te vean, mira. Saluda, Regina. Puse que las dos cosas que nunca debemos olvidar es nuestra posición en la vida y no logré escuchar la otra. La misión. La misión y tal. ¿Todo? Y Elías vendrá antes de la gran venida del Señor Jesús. También puse que no hay mayor profeta que Juan el Bautista y que Juan no hizo ningún milagro, pero lo que dijo de Cristo era verdad. Y también puse el versículo. Ok, nada más que aguas con lo de Elías. Jesús dijo que Elías ya vino y lo mataron. Fue Juan el Bautista. ¿Pongo Juan o lo quito? Sí. Juan, ¿tu amor? Acércate para que te escuche. Bueno, primero que recordar que pues Dios está cansado también de todas las cosas que decimos que hacemos y no hacemos, que somos desobedientes, que podemos tener una adoración hipócrita diciendo que adoramos a Cristo, pero hacemos todo lo contrario. Entonces, como decías, el tener pues un cambio de mente, a ver si realmente ya estamos arrepentidos. Y me llamó la atención todos los atributos de Juan el Bautista, entonces como en esa parte de la humildad, él cuidaba su corazón, porque él sabía, o todos sabemos que tantito que nos subimos al escalón, podemos creernos mejor que el Señor y el poder entrar en ti mismo y decir, yo solamente soy un mensajero, es para recordarnos a nosotros que el hecho de llevar la palabra, de compartirle a otros, no es porque nosotros lo hacemos, sino porque el Señor nos está dando la oportunidad de compartirle a otro y puede utilizar a cualquiera. Y no tenemos nada en especial para que nos haya, para que nosotros seamos los mensajeros, recordar nuestra posición, Cristo es el centro y nosotros solamente somos unos mensajeros. Wow. Buen mensaje. Y es que yo también me impresioné de los atributos de Juan. Cuando empecé a estudiar dije, órale, 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 y era uno tras otro, tras otro. Bien, thank you. Rodrigo, ya que estás por acá. No, ahí estás gira la computadora. Pues yo me quedo con que
tenemos que cumplir con nuestra posición en la vida y con nuestra misión, que es predicar el evangelio. Me quedo también que no debemos quedarnos únicamente no debemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento, porque el remordimiento es un sentimiento, en cambio el arrepentimiento es un cambio, es una acción, es un cambio completo en la manera de vivir. Eso me quedo. Saludos. Saludos. Besos. Okay. Va a comentar, abuelita. Hola, hola. ¿Quién más quiere comentar? Yo, Adelante, Mariana. me quedé muy impactada con lo que dijiste al principio. No estamos muy lejos de cómo estábamos terminando el Antiguo Testamento. Entonces, es muy impactante, ¿no? Todas las características que dijiste que estaba Dios molesto de todo lo que estábamos haciendo, pues está sucediendo ahora y siento que peor, ¿no? No estaría mal el sentirse Dios como se puede estar sintiendo y todo lo que está sucediendo en el mundo. Parte de lo que dijiste de nuestra misión y nuestro lugar y lo que debemos de hacer, pues no somos profetas ni nada, pero sí somos voceros de Jesús, ¿no? De que al final Él es el único camino, ¿no? Porque por cómo están las cosas, ya aparecen como 50 caminos para supuestamente salvarte y demás, cuando en realidad es un solo camino, ¿no? Entonces, sí aprender mucho, algo de lo que dijo Cheli, ¿no? Que nuestro lugar, o sea, sí tenemos que hablar de él y nombrarlo en todo momento, pero sin sentirnos más, simplemente, o sea, saber nuestro lugar, que al final somos voceros de él nada más. Eso me impactó mucho a mí, ¿no? Oye, sí, Mariana, la verdad es que tienes toda la razón. Si hacemos un recuento de lo que Malaquías decía, la gente que dudaba de Dios, la gente que decía, ¿dónde está Dios? Dios no es bueno. Si fuera bueno no estaría haciendo esto y mira dónde nos tiene. Los líderes religiosos que se enriquecían, en ese entonces eran sacerdotes, pero hoy vemos pastores que se hacen millonarios a costillas de la gente abriendo la Biblia. Esas son cosas que Dios aborrece en gran manera. La gente que vive vidas promiscuas, la gente que pone sus placeres antes, ¿no? La gente que menosprecia a Dios en el sentido de que en ese entonces ellos menospreciaban la adoración en cuanto a que tenían que llevar un animalito perfecto para el sacrificio y llevaban al ciego, al tuerto, al cojo, porque por cumplir. ¿Y cuántas veces, incluso dentro de los círculos cristianos, acudimos a lo mejor al culto nada más a cumplir? Pues porque es lo que se hace los domingos, ¿no? O nos conectamos pues porque hay una obligación, entre comillas, de conectarse. Dios está harto de todo eso y por eso prometió el juicio. Y sí tienes toda la razón, impacta y debería también ponernos a temblar un poco, ¿no? Es que siento que son muchas cosas desde lo más grande que es utilizar el nombre de Dios para matar personas, como la gente sí, tal vez por llevar una corriente, apoya matrimonios que no deben de ser, nuevas corrientes. No estoy peleada con el feminismo, pero no, siento que está muy mal utilizado o sea, ya lo están usando para cosas que no debe ser, como, o sea, abortos y etcétera, cosas que no deben de ser. O sea, están mal utilizando muchas cosas, ¿no? Entonces,
Y en lo más simple y sencillo como nuestros hijos, ¿no? Lo que están viendo en las enseñanzas de la televisión y las corrientes nuevas y el sentirse, ay, no, se me fue la palabra ahorita, pero lo que es el amor propio. Esa frase del amor propio está en tú eres lo mejor y tú, o sea, está demasiado mal utilizado, ¿no? Y siento que eso no está bien, no está bien porque rompe con cualquier valor que puedas tener realmente en tus bases cristianas, ¿no? Cierto. Entonces, empezando desde ahí en lo más sencillito, desde adentro de uno, independientemente de lo que el mundo hace, estamos mal. Ya desde ahí, ya, ¿cómo puede vivir Dios en un corazón que está que su primer lugar es uno mismo, ¿no? Sí, sí nos surge que Cristo derribe más barreras y no podemos agacharnos de nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso es importante que entendamos todos los que estamos aquí cuál es nuestra posición y nuestra misión. Y ahorita que hablabas de los matrimonios y de todo esto, tiene que ver también con eso. La gente no sabe cuál es su rol y como no sabe cuál es su rol, está perdido. Si el feminista, el machista y todos los que terminan en ista entendieran su función, entendieran cuál es su rol ante Dios y su misión, híjole, de verdad, nuestro mundo sería distinto, pero estamos infectados de pecado. ¿No? Gracias, Mariana. Gracias, muy buen comentario. ¿Quién más quisiera participar? Yo, tío. Adelante, Gael. No vais a hacer muchos milagros. Pues yo me quedo con esa prédica que nosotros no venimos a juzgar a los demás, no venimos a ser más grandes que el Señor, porque nosotros somos sus hijos del Señor y nosotros venimos a los que Él mandó a predicar de su palabra, seguir sus evangelios, a ayudar a todos los que están pecados, a todos los pecadores para que se puedan arrepentir antes de la llegada del Señor. También aprendí que mayormente el Señor está fastidiado, harto de nosotros porque nosotros hacemos acciones malas ante Él. Nosotros realizamos acciones que lo lastimamos a Él en vez de ayudarlo. Y nosotros somos como Juan Bautista, que aunque no hacemos milagros, pero nosotros decimos la verdad ante el Señor. Con eso me quedo, tío. Gracias, sobrino. Muy puntual, como siempre. Muy buen comentario. ¿Y el pequeño Dani? Acá está mi ¿Dónde papá. estás, pequeño? Ah, tío, Hola. pues yo me quedo con que nosotros no podemos hacer muchos milagros, sino siempre hablar con la verdad y nunca mentirle al Señor, porque nosotros no podemos hacer todos los milagros que queramos, sino el Señor los hace. Así es. Y sigue haciendo milagros todos los días. Es impresionante su bondad. ¿Y tu papá está por ahí? Salud, mamá. Ya vi a tu mamá. Yo vi a Fanny. Es interesante. Fíjate que me llamó mucho la atención la parte que leíste del capítulo donde dice que no debes hurtar, no debes llorar, dice. Y te pones a pensar, bueno, habiendo tanta maldad, tantos robos, tantas injusticias en la vida, y te pones a pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que deje de suceder estas cosas? Entonces luego se habla un poco de que pues debemos predicar, ¿no? Que esa es creo que la respuesta convincente con la que me quedo, ¿no? Me doy esa misma respuesta de que pues hacer las cosas bien, tenemos las manos para hacerlas y evitar estar haciendo cosas que no se deben, ¿no? Tú bien lo mencionaste al principio.
Entonces, creo que son una de las cosas importantes que hoy en día me quedo, ¿no? O sea, me quedé pensando hace un instante, ¿no? O sea, tantos robos, tanta violencia, lo tocaron el tema del feminismo, o sea, digo, si tienes manos, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Al final de cuentas son acciones buenas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Con eso me quedo, hacer unos comentarios. Vientos. Muy puntual también, y ahorita que hablabas, yo quisiera que no se vayan a quedar con la idea de que se vayan a vestir de piel de camello y empiecen a comer grillos y miel silvestre, por favor, no lo hagan, no es la intención, no dudo que alguien trate de enseñar algo así, ¿eh? Bueno, pero el chiste no es ese. Acuérdense que Juan predicaba con el ejemplo y tiene que ver con lo que tú dices, Pedro. Seamos ejemplo, seamos ejemplo. O sea, realmente el mandato es predicar a Cristo, y tú predicas a Cristo cuando modelas a Cristo con tus acciones, con tu forma de vivir, cuando le dices al mundo, es que no es por allá, es por aquí, así se hace. Pero así se hace no abriendo tu Biblia y dándole bibliazos en la cabeza a la gente. No. Es primeramente con el ejemplo, y después del ejemplo, entonces ya decir, aquí dice, ándele, exacto. No así, no así. Pero bueno, en el caso de tuyo, como eres papá y él es tu hijo, tú sí tienes derecho. Dale más fuerte. No, no es cierto, no es cierto. Abrazo, qué empalagosos. Ok, ¿quién más está por ahí? Irma, Emilio. Emilio preguntaba si la escuchaban. No, Emilio, no te escuchamos. A ver, habla, di algo. No, ¿verdad? No te escuchamos, Emilio. ¿Hay algún problema ahí con tu audio? Nos acompaña Roger. Hermano Roger, ¿puedes hablar? Sí, está fallando el micrófono de Emilio. Sí, creo que Roger igual tiene problemas con su audio normalmente, pero está Emanuel, Irma. Sí, Emilio, no te escuchamos, no te oímos nada. Bueno. Hola, Irma. Es que con eso de que igual como que de repente ya no veía yo las pantallas, pues sí es bien impresionante todo lo que realizaba Juan. Y aquí ahorita me quedé leyendo una parte donde desglosa estos versículos que comentaste, donde dice aquí que Juan decide vivir en el desierto para mantenerse alejado de las distracciones y para oír mejor las instrucciones divinas. Que en el ministerio de Juan, el bautismo era una señal visible de que una persona decida cambiar, dejar la manera antigua de vivir. Y que el propósito de la predicación de Juan fue preparar al pueblo para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Juan lanzó el pueblo al reto de confesar los pecados individualmente, señaló el comienzo de una nueva forma de tener una relación con Dios, ¿no? Y es de arrepentirnos antes de poder, que el verdadero arrepentimiento debe de producirse antes de que la persona tenga una verdadera fe en Jesucristo. Y como decían ahorita, es pues predicar con el ejemplo, ¿no? Porque podemos decir, la Biblia dice o aquí dice, pero pues nos tiene que quedar claro, bueno, me tiene que quedar claro que pues eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? A veces yo creo que a la mayoría nos ha pasado que conoces a una persona o en el trabajo, ¿no? Simplemente no tienes que decir que eres cristiano porque pues no falta alguien que te pregunta, ¿no? ¿De qué religión eres? O pues porque
ya es nuestra manera de, pues, de hablar, ¿no? Sí. De expresarnos. Y me tocaba ahora en estos días que estaba platicando con unas personas y me decía este muchacho, no sé de qué tema salió, y dice, sí, es que ahí dicen, bueno, no puedo decir esas palabras, dice, porque yo sé que tú no dices groserías. Y eso me dejó así, yo, gloria a Dios, ¿no? Porque pues la gente lo percibe, ¿no? Y pues digo, aún así soy pecadora, pero es estar, como lo comentaba hoy el pastor Edgar Moller, ¿no? En la predicación, que tenemos que estar más metidos en la palabra para no tener esas distracciones y eso que te llevan a los afanes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar más pegados a la palabra, para no estar ahora sí que viendo esas distracciones donde pues caemos en las tentaciones, ¿no? Y nos empezamos a desviar. Entonces es eso, estar más pegados a la palabra y pues con el ejemplo, ahora sí que compartir, alcanzar a los demás, porque pues el Señor ya viene y pues lo que estamos leyendo, ¿no? El juicio que va a haber es más que nada, pues, ahora sí que correr para seguir llevando la palabra, el evangelio, ¿no? De la palabra de Dios, que el evangelio decía, ¿no? Son buenas noticias, es que es la palabra del Señor. Así es. Gracias, Irma. La verdad es que muy edificante todo lo que has comentado, empezando por el tema del bautismo, que cómo la tradición lo ha convertido nada más en un rito. Y el día de hoy hay mucha gente que piensa que si no se bautiza no va al cielo, ¿no? Cuando en realidad el verdadero bautismo es el símbolo que has renunciado a una vida de pecado y ahora pues darás un cambio radical en tu vida, ¿no? Creo que la principal desventaja que enfrentaban todos aquellos que se bautizaban con Juan es que solo era un bautismo de arrepentimiento. Hoy el verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu, que es cuando nosotros creemos en Cristo, es el bautismo que verdaderamente te cambia el corazón. Entonces, muchas gracias por esos comentarios, todo muy edificante y hay que enfocarnos, ¿no? En hacer la tarea y no desenfocarnos. Me gustó mucho también esa parte del desierto, que es lo importante. Jesús se iba a solas a orar. Vemos cómo los grandes hombres de la Biblia y desde luego el gran maestro buscaba ese tiempo de soledad para orar. Y ahí yo confieso ante ustedes que yo fallo mucho en eso y debo proponerme no hacerlo, es decir, hacerlo más bien, porque es muy importante tomar ese tiempo a solas de meditación con Dios. Entonces, hermanos, si alguien como está en la misma situación que yo, busque ese tiempo, porque ahí está ese ejemplo en la Biblia. Gracias, Irma. Emanuel, ¿estás por ahí para terminar? Emanuel, ¿sí estás por ahí? Bueno, creo que no. Emilio, ¿regresó tu audio? No, Emilio, no te escuchamos. Sobrinos, algunos de ustedes que me ayude a hacer la oración para despedir este estudio y también para pues despedir el año. Sobrinos. Aquí estoy, tío. No sé. Ahí está, sí estamos. Gracias. Adelante.
Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por estar aquí presente cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estar escuchándonos, enseñándonos cada día más de tu palabra, Señor. Ayúdanos con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos desviamos, Señor, nos alejamos un poco más de ti, pero sabe usted, Señor, que siempre nos acerca, porque nosotros somos su cordero y usted es nuestro pastor. Usted nos enseña a dar el bien, a predicar todo lo que nos enseña. También te pido por todos que no tienen que comer, a mis tíos, que les ayude por todos los días, que los cuiden en estas vacaciones que se fueron, Señor. Ayúdalos también a todos los que están presentes, Señor. Ayuda a mis papás, a mi mamá, a Dani, a toda mi familia, a mí. Gracias, Señor, por estar aquí presente, darnos de comer, escucharnos. Enseñamos cada una de sus palabras, Señor. Y te lo digo en nombre de tu Hijo. Amén. Y que no se congele mi mamá. Amén. Miren a mi mamá. Hola, abuelita. Hola, hola hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Cubierto. Tengo mucho frío. Buenas noches. Noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Lo único que Un sí, yo saludo. tengo mucho frío. Me estoy congelando. Buenas noches, no se congele, señora. Es que estamos al aire libre. Sí. Ah, ¿A cuándo estamos ahorita? Estoy libre. Ay, es libre. Pero en Mérida también hay frío, ¿no? No tiene tecito. un poquito. No, en Mérida no hay frío, en Mérida hay heladez. Aquí vamos a hacer Hola, mamá. Ahí está Fanny. Hola. 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 Es que dijeron, hola mamá. Y yo, ¿cómo, Regina? Hola. Tenemos mucho frío. Ya, Para el mucho, cafecito. Ándale. Bueno, Se antoja familia, un café pues. con pan, ¿no? Sí, Claro. claro. Ya, Mira. un chocolatito caliente. Hablamos mucho de reunirnos y no lo hemos hecho. Tenemos que Chocolatito hacerlo. caliente. Yo tenía mi café cuando empezó el estudio y ahora que lo tomé estaba frío, frío, frío. Otro. Bueno, pero otro ya. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos. Feliz año a todos. Igualmente. Mucho Igualmente. gusto. Feliz año. Dios los bendiga, cuídense mucho. Feliz Dios les año. bendiga. Igualmente.